Hola chicos, bienvenidos a Más que un Domingo, su podcast de todos los lunes. Mi nombre es Alondra y hoy tenemos invitada a Kerena. Gracias, Kerena, por venir. Hola, gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por invitarme. Ella es nuestro líder de jóvenes adultos, mi líder y también de personas de producción. El día de hoy vamos a hablar de los dones espirituales y quiero decirte, Kerena, que gracias por venir. Y quiero decirte que es especial este tema, lo escogimos especialmente por ti, porque fue una clase que nos dio hace más o menos, yo creo que un año. Sí, como un año. Más o menos un año. Y fue una clase que yo todavía hasta la fecha tengo muy presente y le doy gracias a Dios por eso. Por Gracias. Gracias. ¿Te parece si empezamos hablando? Sí, claro. Ok. Señor Jesús, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por las personas que están aquí, Señor. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Gracias por las obras que estás haciendo en ellos. Te pido por las personas que están viendo este podcast, Señor, que sea de bendición para sus vidas y también bendícenos y habla a través de nosotros, Señor. Y te pedimos por el podcast, Señor, que siga creciendo, que llegue a más corazones, Señor, y sobre todo que hables a sus vidas a través de nosotros. Todo esto lo pido en tu nombre y confiando en ti. Amén y amén. Amén. Ok. La primera pregunta es que nos des un poquito de intro, ¿qué son los dones espirituales? Muy bien. Los dones, en la Biblia específicamente vienen sobre el tema en 1 Corintios 12, si no me equivoco. Es principalmente el pasaje que habla. Y los dones son las capacidades sobrenaturales que solamente el Espíritu Santo nos puede dar. No es algo que nosotros mismos hayamos adquirido y es únicamente cuando el Espíritu Santo entra a nuestras vidas. Entonces, eso es lo que es un don espiritual. Esos son los dones. Yo he escuchado muchas personas que dicen, es que yo no sé qué es mi don, o a lo mejor no sé si yo tengo un don. Yo sé que cada uno de nosotros tiene un don diferente y eso está bien, pero también he escuchado opiniones de otros jóvenes que a lo mejor no piensan que su don es tan importante como el de otros, porque así lo sienten, pero realmente no. ¿Tú qué opinas de eso? Puedo dividirlo como en dos temas. Una es si realmente tenemos o cada uno tiene un don, y la segunda parte es que si no sirvo para mi don o si mi don no es tan bueno como el de alguien más. Entonces, claro. La primera parte es respecto a si tenemos un don, es automáticamente que tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, tienes algo que ofrecer, tienes un don. O sea, sí, la respuesta es sí. Pueden ser uno, puede ser varios, no nada más tiene que ser uno. Y Dios nos da todos dones según lo que Él cree que necesitamos para mostrar su carácter, el carácter de Cristo. Entonces, la respuesta es sí. Todos, mientras hayan tenido el Espíritu Santo dentro de ellos ya, tienen o tenemos un don y pueden ser varios. Y sí, 100%. A veces pasa que creen que no tienen solamente porque no lo han descubierto. Entonces, ¿por qué no? La pregunta es ¿por qué no lo han descubierto? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que nos puede pasar? O alguien esté pasando ahorita por eso. Y es que no hemos puesto en servicio nuestra vida. Tú, para descubrir que tienes un don, primero tienes que orar y tienes que pedirle al Espíritu Santo que te lo muestre. Y después tienes que servir. Es muy importante servir. Y después de servir hay una tercera cosa que puede ayudarte a mostrarte qué don tienes. Y me gusta mucho la tercera. No es que tenga que ser en pasos o que sea nada más una, puede variar. Es que le preguntes a otras personas que ven en ti o que otras personas te lo digan, de que, oye, yo veo esto en ti. ¿Y cómo surge eso? Cuando tú te pones en servicio, ¿verdad? Cuando te pones a trabajar, etc. Y hay otra forma, que esa es la que menos me gusta, pero es buena. No sé si se acuerdan que en el grupo de jóvenes les di como un test con preguntas. Está muy divertido. Yo sé que está muy padre, pero no es necesario para descubrir tu don. Se los di como una herramienta más. Salud. Salud. Ay, producción enfermiza. Me pasan un cubrebocas, por favor. Entonces, son unas formas de descubrir qué don tienes, ¿verdad? Claro. Entonces, muchas veces
¿por qué no sabemos qué don tenemos? Es porque todavía no nos poneremos a trabajar, ¿verdad? O a Sí. servir y estamos, a veces son muy cómodos o con pena o el miedo a la comparación, todo eso influye en por qué alguien piensa o llega a sentir que no tiene un don, pero realmente es algo que Dios nos da a todos en el momento que el Espíritu Santo entra. Entonces, el momento que te pones a trabajar te puedes equivocar, puedes decir como, creo que sirvo mucho para liderear en la alabanza. Sí. Y te vas y resulta que pues nada más de líder, ¿no? Claro. Pero estás trabajando para aprender cuál don tienes. Entonces así es como vas descubriendo y resulta que sí eres buena para la alabanza, pero con niños. Entonces, bueno, Bueno, eso sí, también hay varias ramas. a lo mejor el liderazgo sí lo tenías, solamente en áreas distintas, ¿verdad? Sí. En ministerios distintos, etcétera. Digo, hay muchas maneras de trabajar con los dones. Ok. Fíjate, eso es importante que escuchen que hay personas que tienen más de un don. Hay muchas personas Sí. que piensan que no tienen ninguno, pero O hay bueno. personas que piensan que nada más es uno. Sí, De que uno para sí. ti, uno para ti. No, puedes Sí. tener Sí, varios a lo mejor dones. hacen dos cosas diferentes, como que, ay, quién sabe qué. Ujú, Muy exacto. bueno, that's good to know. Ujú. Ok, gracias. Y lo otro que me decías era si era muy como inútil mi don o muy pequeño mi don. Sí, cierto, se nos olvidaba eso. Hay un versículo que también viene en 1 Corintios 12, que no me lo sé de memoria, Sí. pero es parafraseado más o menos, que a veces los dones más chicos o los miembros más pequeños, Ok. no me acuerdo de las palabras, son a veces los más importantes. Y me gusta mucho porque realmente a veces, y más en esta época, no voy a decir generación, porque creo que influye en adultos, en jóvenes, en Sí. niños, Sí, el hecho de querer mostrarte al público como el ser más influyente, influencer, válgame la redundancia, como seguir que más personas te sigan, convertir a más personas al Sí. evangelio, obviamente aplicado a la vida cristiana. Sí. Creo que muchas veces caemos en el error de querer aspirar a eso cuando Dios no nos llama a eso. Sí. Y no es más relevante el que tiene 100,000 seguidores que el que tiene un seguidor, ¿verdad? O el que Claro. hace 100,000 discípulos o hace un discípulo. Sí. Entonces, a veces pasamos por esa pena y nos da miedo trabajar, pero realmente ese versículo nos enseña que los más pequeños son los más importantes. Por ejemplo, la alabanza que se muestra o el pastorado que se muestra es buenísimo y es necesario y es importante, pero muchas veces lo que sostiene a una iglesia o sostiene a la gente son los ministerios como el de servicio, el de misericordia, el que vas y visitas a los enfermos. Todos esos ministerios son tan importantes, muy importantes o hasta más importantes a veces que para evangelizar o para traer personas a los pies de Cristo. Entonces, no hay don inútil, nada más si no lo usas, sí va a ser inútil. Claro. Y no hay don pequeño. Dios te dio a ti conforme a su medida y conforme a su carácter para demostrar lo que Él quiere mostrar a través de la vida de cada uno de nosotros. A mí me encanta eso, el saber que lo que Dios me dio es para formar parte de su cuerpo, no es para al azar. O sea, eso me gusta mucho, que Dios pensó lo va a hacer esto específicamente porque tengo este propósito con ella y porque tengo este propósito con estas personas. Entonces, a eso yo lo disfruto mucho. Obviamente, qué bonito, como por ejemplo nuestro pastor, el pastor Frank, escuchar su propósito y su llamado y sus dones y el don del pastorado que tiene y lo que hace. Y Dios te dijo, ¿cuántos corazones escuchan? Ajá, pero qué bonito también escuchar a la hermana que está sentada, que le da pena hablar en público, que se la pasa visitando enfermos, llamando todos los días, llevando un plato de comida y tiene el ministerio del servicio o de la misericordia, por ejemplo, digo el don. Entonces, Dios da a cada uno lo que Él sabe que necesitamos, ¿verdad? Y para usarnos para su gloria principalmente. Sí, me hace recordar lo que estábamos estudiando el domingo apenas, de cómo es el cuerpo, o sea, cada parte es indispensable. Exacto. Estaba hablando con mi mamá otra vez, precisamente ese tema, y estamos hablando de los pies. No recuerdo si dijo que el dedo chiquito del pie, el primer dedo, el más gordito, si no lo tienes, te caes. O sea, es súper importante. Todo es importante. Sí, lo conecto mucho con lo que dices con los dones. Vamos a la siguiente pregunta, que dice que si alguna vez alguna vez has sentido que tienes un talento o habilidad que Dios te dio,
o sea, un don que Dios te dio con un propósito. O sea, hablamos de que Dios te da más de un don, right? Pero dices, ok, este que me lo dio es por un propósito en específico, que es un propósito más grande. Okay. ¿Me voy a entender? Bueno. Yo puedo contestar esa pregunta, pero no quiero. A ver, contesta. No, pero no quiero. Dame una idea. Entonces, a lo mejor tú das mejor la respuesta. No, yo hablo de tu respuesta. ¿Pero es mi respuesta la que vas a dar? Sí. Ay, qué bonito escucharte. No me compres. Bueno, digo la mía y tú yo la... Yo pienso que es muy sencillo, o lo que yo veo en ti es enseñanza y es dirigir, no es dirigencia. ¿Liderar? Es liderazgo. Ok. Pero, digo, no que lo diga yo, lo dice Aldo. No es dirigencia, lo siento. Liderazgo y enseñanza. Sí. Pero, pues, no sé tú. ¿Y por qué no me hacen caso entonces? Bueno, yo le dije que eso influye en nosotros. O sea, se te da, ya. Caso. Yo digo que suenas bien. Te ves bien haciéndolo. Háganme caso, por favor, jóvenes. Ok, bueno, creo que es el más notorio ahorita porque estoy en el Ministerio de Jóvenes Adultos junto con mi esposo. Sí. Y sí creo que Dios me haya dado ese don. El de enseñanza, el de liderazgo, con el propósito de trabajar. En específico, más siento que fue Dios, porque cuando nos preguntan a nosotros que si hay algo en lo que queramos trabajar, que pensemos que hace falta, Mario y yo no se nos ocurría decir nada, realmente nos preguntaba el pastor, etcétera, la hermana Mari, era como... ¿Cómo en qué podían servir? Sí, que ellos ya lo tenían en mente, ellos ya sabían. Y Mario y yo, de verdad no sabíamos qué concepto, ¿no? Okay. Entonces, después nos volvieron a preguntar un mes después, ¿hay alguna área en la iglesia que ustedes piensen en nosotros, ¿no? Ya estábamos trabajando, ¿verdad? Yo estaba ya en la alabanza, por ejemplo, estaba en media, etcétera. Y no decía que no encontrar una necesidad porque no quisiera trabajar, solamente no pensaba dije, pues mejor díganme qué están pensando, entonces, ¿no? Y luego, ya después cuando me dijeron, no, pues jóvenes adultos de 18 a 25 o 29, o hasta que se casen, cásense, por favor, hasta que se casen, o hasta los 30. Si se casan antes de los 30, nada más cásense bien, por favor. Claro. Paréntesis comercial. Sí, no se casan a los 18. Sí, no. Imagínate, no habría grupo. Bueno, hay gente, tengo amigos que se casaron a los 18. Pero por eso, no tendrías grupo si nos casáramos a los 18. Ok, sí. Sí, gracias, sí, no tendría a quién liderar, exacto, si no se casan a los 18, sino quién no vamos a tener en el grupo, exacto, gracias, sí, por esa razón no. Pero ya después nos dijeron, oye, no, pues ya les preguntamos a varios jóvenes, ya sabíamos de qué se trataba, y que quién de la iglesia pudiera ser, y para nosotros es una bendición y un honor, obviamente, que nos mencionaran. Todos dijeron lo mismo, y dijeron Mario y Kerena, y se me hace uno de la garganta, ¿verdad? Como fue una manera en que Dios me dijo qué hacer, ¿verdad? Porque en ningún momento ni pensé en qué ministerio, ni tampoco me imaginé que fueran a decir nuestros nombres. Entonces, para mí cuando nos lo dicen, pues dije, pues es Dios, o sea, no es yo queriendo hacerme cargo de ustedes. No sigo sin querer. Pero tengo que hacerle caso a Dios, tengo que obedecer. No. Entonces creo que es un ministerio, es un don que Dios me dio y que el propósito pues se está viendo reflejado ahorita, ¿verdad? Y también tengo una experiencia de más chica, creo que también tengo el don de misericordia. El de misericordia es básicamente ayudar a otros, pero a mí me gusta mucho explicarlo con esas palabras, pero te pones en los zapatos de la otra persona, sí. Es como sentir lo que, empatizas con esa persona, sientes. Entonces a mí me pasó desde muy chica eso, yo sentía lo que la persona estaba sintiendo, y hubo una experiencia donde, sin hacerlo muy largo, yo estaba, yo creo que en la secundaria, tenía unos 13, 14 años, y ahí es donde más lo recordé. Y yo ya había escuchado de los dones, ya sabía, y pude canalizarlo y entenderlo, donde una mamá se iba a reunir con sus hijos, pero ella estaba asustada por hacerlo. Mis papás la estaban apoyando, yo era una niña todavía, una adolescente, mis papás la estaban apoyando, pero
yo le pude hacer una carta como para tranquilizarla, me nació hacerlo. Me acuerdo que se la di y la leyó, y cuando fuimos a dejarla, esta mujer, esta señora, lo único que quiso hacer es agarrarse de mi brazo. O sea, no lo pidió de mi mamá, no lo pidió de mi papá, y no me lo pidió, solamente lo hizo, y estaba pegada conmigo. Entonces ahí pude sentir que Dios me había dado ese don, y con ese propósito en específico. Es una experiencia que no se me olvida, que ella quería estar cerca de mí por lo que le hacía sentir, y no dudo que es por lo que veía en Cristo a través de mí, ¿verdad? Con la gloria y la honra para Cristo, no por lo que yo pude haber llegado a hacer o sentir por ella, ¿verdad? Era Dios trabajando a través de mi vida y ayudándola a ella. Entonces también fue otra experiencia que me gustó mucho. Wow. Sí. Y tengo otra. Dilo. Tengo otra que me estoy acordando, muy bonita. Hace 2 años participé en la obra de Navidad aquí en la iglesia. Sí, sí me acuerdo. Y no me acuerdo del diálogo que tenía, pero estaba muy padre lo que sucedió. ¿Eras un ángel? La verdad, fíjate que ni me acuerdo qué era. Creo que sí era un ángel, sí, ¿no? Era un ángel, porque traía como el mensaje final. Sí, entonces sí era un ángel, creo. Sí. Sí, era un ángel, exacto, porque no me quería poner esa cosa en la cabeza, sí es cierto, era un ángel, no me acordaba qué era. Era un ángel. Y traía el mensaje final. Ok. Entonces me acuerdo mucho que tuvimos un último ensayo, Okay. una hora antes del día de la presentación, Sí. para tenerlo así fresco. Entonces llegamos los actores antes de tiempo para hacer ese ensayo, pero también la idea era que no hubiera público, ¿verdad? Porque era una hora antes de que empezara el evento. Sí. Pero llegaron familiares de los actores, porque pues tenían que llevarlos. Entonces había gente sentada que no era parte de la obra, pero se tenían que esperar, ¿verdad? Entonces les tocó ver parte del ensayo. Entonces me acuerdo que cuando estábamos ensayando, muy así, como decirlo, no fluido, solamente como por partes, por secciones, me pasó también algo que no se me olvida, muy bonito, que cuando me dicen, ok, Kerena, di tu diálogo, era como ahora, o sea, en ese momento, no fue como actuado. Y yo, ok, entonces yo traigo el micrófono, yo lo tengo memorizado, y yo empiezo a decirlo, y traigo el mensaje final, ¿verdad? Porque Jesús vino, y que la Navidad no es andar corriendo y preocupada por la cena. Y me acuerdo que estaba hablando de todo eso, sino de voltear a ver a Jesús. Sí. Y cuando termino de dar el mensaje, algo que pasa es que pues termino y yo volteo a buscar a la directora y para que me diga, y veo a la mamá de un actor que está llorando. Wow. Entonces a mí se me quebró se me otra vez, se me hizo uno en la garganta, y yo nada más estaba actuando, ni siquiera era la obra todavía. Entonces me bajo, porque pues no es la obra formal, todavía me bajo y voy con ella y le digo, ¿cómo está? Y no se me olvida la mamá de quién es, ¿verdad? Y ¿cómo está? Me dice, es que lo que tú dices, eso me estaba pasando a mí, no sé qué, y Dios habló a mi vida, yo, y ni siquiera era la obra todavía. Entonces, el poder transmitirle a ella lo que Dios estaba hablando a través de mí, pues también fue una experiencia que dije, es Dios trabajando en mí, ¿verdad? Claro. O sea, no es Kerena, y aparte, pues era actuado. Entonces, fue otra experiencia donde Dios me usó, que me demostró que era Él trabajando a través de mí. Y ya en ese momento oré por la persona, y fue un momento muy lindo, ¿verdad? Que también Dios me permitió vivir. Sí. Wow. Qué bonito. Y quiero resaltar la importancia de usar los dones en el momento que Dios te dice. Sí. Porque a veces escucho, ¿verdad?, ancianos que se arrepienten de no haber empezado a seguir a Dios desde mucho antes de su juventud. Y digo, wow, obviamente ellos tienen dones. Y digo, ¿cuántas oportunidades se perdieron como esa? Por encerrarse en ese, no pena, sino como, ¿cómo decirlo? Como, pues, se aferran, que no quieren. Puede ser pena a veces, sí. A veces es la pena el poder hacer las cosas, pero no creo que Dios, por ejemplo, existe gente que es penosa, por ejemplo, y que por eso no usa sus dones, pero parte del don o del carácter de Dios no siempre funciona así. Es como eres, pues Dios también te va a usar, ¿verdad? Sí. Entonces, a lo mejor el penoso no va a darle, a lo mejor, y sí, pues con un propósito, pero a lo mejor Dios no le va a dar el don de el pastorado, que va, claro. El pastorado puede ser abajo del púlpito también, pero no le va a dar el don del liderazgo, por ejemplo, que esté enfrente hablando. A lo mejor le da el de servicio. De servicio. O él tiene el de la enseñanza, pero con niños de 3 años no le da pena, por ejemplo. Entonces, sí, pena es una cosa por lo que no puedan usarlo,
Puede ser muy fuerte. el compararte un don con el otro también. Sí. Como, es que el mío no es tan importante como el de él o el de ella. A veces es nada más la apatía de no quererlo usar, como tú lo estás diciendo, Sí. sabes que no. Pero ¿cuántos dones no crees tú que hay ahorita enterrados en la iglesia? O sea, tú puedes ver que la iglesia funciona y trabaja muy bien con lo que hay, pero sabes que hay más de nosotros mismos y de otros hermanos, que hay dones enterrados, es una palabra que puedo usar, no sé, que no se están utilizando ahorita. Sí. ¿Y qué pasa si no lo usas? ¿Qué crees que pasa si no usas tu don? Lo estábamos hablando el viernes, ¿te acuerdas? Uh-huh. ¿Qué pasaría si todos hiciéramos lo que no Dios me acordaba. nos dice? ¿Qué pasaría si todos usáramos los dones? Digo, ¿qué pasaría si no los usáramos? Pero cualquiera de los... ¿Qué pasa si diferentes todos? opiniones. Recuerdo mucho que Mario dijo que a lo mejor muchos se irían porque les costaría seguir. Lo que bueno, di que primero dijiste tú. Pero yo pensé como que, es que es buena si realmente todo. todos, o sea, todos hicieran eso, pues carecería porque pues, Sí. atraerías más personas. Tendríamos a lo mejor los que tienen el don de compartir, Uh-huh. pues lo harían muy bien y se apoyarían unos con otros y traerían muchas personas. Uh-huh. El don de evangelizar, por ejemplo, dices tú. Y tú decías como, ok, la iglesia crecería. Crecería, o sea, no lo puse en esa perspectiva de qué serían, pero quién sabe. Ajá, y Mario decía, no, probablemente a lo mejor se haga más chica, se haga más chica, porque muchos estarían como, no, yo no voy a usar mi don. Sí. Bye. Sí. Y la iglesia sería más chica. No hay respuesta en este tema como específico, es Dios trabajando. Para que sea una idea. Sí. Uh-huh. ¿Qué es lo que pudiera pasar si no usan su don? Eso es a nivel iglesia, pero a nivel personal o más chico habría personas que no serían alcanzadas, pero no serían alcanzadas por ti. El propósito de Dios sí se va a cumplir y va a terminar siendo el propósito de Dios hecho, pero no vamos a ser utilizados. Sí. Y si nosotros no somos utilizados, Dios va a usar a alguien más para cumplir sus propósitos. Entonces, la primera cosa que no pasaría, yo creo, es no alcanzarías a otros. Dos, tú te enfriarías. Tú necesitas dar frutos, ¿verdad? Dios pide que demos frutos, entonces creo que es algo que también pasaría, dejarías de dar frutos y eso puede hacer que te enfríes, que te alejes y te alejes. Sí, o sea, pues no había pensado eso, tienes mucha razón lo que dices. Yo más bien pensaba en mi temor, como cuando Dios me llame a cuentas y me diga, yo te di este don, ¿y tú qué has hecho? Por ejemplo. Pero no lo había puesto pues como esa perspectiva de que, okay. Es una buena parábola la de los talentos, 10, 5 y 1. ¿Qué hizo el de 1? ¿Te acuerdas la palabra? No. Es que la acabo de utilizar, no es para ver si sabes o no. Lo enterró. ¿Cuántos dones no enterrados hay aquí? Sí. Entonces, ¿cuál es la relación? Es esta persona por miedo lo entierra y no lo usa y no hubo fruto. Sí. Entonces, él enterró un talento, ¿ok? ¿Te acuerdas? Y los otros lo multiplicaron. Sí. Tu don lo puedes enterrar y no entregarle cuentas a Dios de lo que tú hiciste. Lo dijiste muy bien. Fue una buena relación. Muy bien. No, ¿sabes algo? Conectando con lo que tú estabas diciendo, de que muchos se comparan, creo que en los jóvenes adultos no he visto eso. O a lo mejor no sé, ¿verdad? Uh-huh. Sorry, guys. En el de nosotros. Pero, sí. Eso es un buen grupo. Sí. Los viernes. No hay comparación. No, es algo que vi hace unos meses con los jóvenes chiquitos que hablábamos de, bueno, precisamente yo creo que hace el año, que estábamos hablando de los dones y todo, y que a lo mejor hay muchos que yo escucho, ¿verdad? Sus opiniones, no sé sus nombres, pero sí es como que a mí me da cosa decir que yo sirvo en esto, que este es mi don, cuando esta persona hace esto, y le digo, ok, sí, pero es como tú decías, esta persona ha desarrollado sus dones con muchos años o mucho servicio, mucho esfuerzo, y obviamente va a poder a lo mejor desarrollar 3, 4 al mismo tiempo, pero no quiere decir que tú no puedes hacerlo después, o sea, tienes que empezar y todo, y yo creo que hay mucho, nos decía la vez pasada el pastor que estaba Mitch está en producción, a veces los jóvenes tienen esa emoción, y cuando esa emoción se pasa, o sea, se cae todo, y es cuando
volvemos como al inicio y otra vez tenemos que acercarlos y animarlos más que nada. Creo que lo conecto con lo que tú dices de que nos comparamos con los dones de otras personas. Es que usaste una palabra que habla de algo que no está estable, que son las emociones. Sí. Entonces, si tu don lo pones y lo basas en cómo te sientes o cómo te ven, muy probablemente vas a desistir o vas a dejar de hacerlo. Sí, no, o sea, el don no se va, lo que voy es como que lo quieras usar, a eso me refiero. Ok, sí, exacto. Entonces, si lo quieres usar, tienes que ponerlo al servicio de Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, el usarlo tiene que tener tu enfoque en Jesús, tienes que voltear a ver a Jesús para que no esté basado en emociones y digas, no, pues, ¿sabes qué? Hasta aquí voy a dejar de hacerlo. Yo creo que me ha pasado a mí. Hace años podía estar haciendo algo y de la emoción nada más de verme bien y lo que sea, terminaba cansada, agotada. Y no es que ahora no me canse con lo que hago, sí, no. Estoy desvelada, pero mi mirada y mi enfoque es distinto, es Jesús, ¿verdad? Pues llega con eso, esa madurez espiritual, que es otro tema, pero yo creo que tiene mucho que ver eso. ¿Qué tan maduro estás respecto al Espíritu Santo? Pero no tienes que estar como, o esperar a estar maduro 100%. No. O sea, porque el que comenzó la obra, dice la Biblia, sí. la irá perfeccionando. Y algo que dijiste ahorita es, por ejemplo, si veo que él sirve con su don excelente, tu don, tú lo vas a mantener toda tu vida, toda tu vida. Lo que puedes hacer con tu don es madurarlo, como tú acabas de decir. Sí. Tu don puede madurar. A lo mejor una persona que tiene 10 años trabajando con su don va a ser distinto si tú vas comenzando o apenas tienes el Espíritu Santo, ¿verdad? En tu vida. Pero lo que sí puedes hacer es madurarlo, ¿verdad? No es lo mismo alguien que está dando clases todos los domingos, por ejemplo, y alguien que va comenzando, sabes que yo nada más puedo un domingo al mes, por ejemplo. Sí. Pero el madurarlo, el ir trabajándolo es constante, es al momento de ponerlo al servicio constantemente. Cuando tú lo trabajas muchas veces, lo vas a ir madurando y cada vez vas a hacerlo mejor. Sí, completamente de acuerdo. Creo que también algo que implica mucho en madurarlo es, ¿cómo se dice? Cuando te llegan los obstáculos, que eso te va a seguir llegando y tienes que seguir firme desarrollando tu don. Y a mí me gusta eso, como el resultado de las personas que maduran espiritualmente y cómo poco a poquito van pasando más nivel. ¿Sí me va a entender? Sí, claro. Como, por ejemplo, si alguien te critica o si alguien, ¿cómo te explico? A lo mejor alguien que no es de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, tú estabas en la obra, ¿verdad? Sí. Estás en la obra, dijiste lo que pasó, nos acabas de dar el testimonio de lo que pasó, fue algo muy bonito, ¿verdad? Pero ¿qué hubiera pasado si tú hubieras estado inmadura espiritualmente y dices, ok, alguien que no es de la iglesia o a lo mejor alguien de la iglesia se burla o lo ve mal, lo que yo acabo de decir? O sea, ¿sí me va a entender cómo ese contraste? Sí, claro. Pues, y digo, eso es bien importante y es algo que yo siempre tengo como en oración por los jóvenes chiquitos. Los adultos no. no. Pero en ellos que siempre... Nosotros oramos por ti. Gracias. Yo sé que sí. Siempre alcancen ellos esa madurez espiritual. Sí, claro. Es lo que más me preocupa de ellos. Y no me preocupa porque... por mí, me preocupa porque ellos se quieran apartar de Cristo, porque al final de cuentas Cristo nunca se va a apartar de ellos, pero yo sé que ellos, pues a lo mejor hay etapas, ¿verdad? Y digo, Dios tiene el proceso en cada uno de ellos, pero es igual que es algo que siempre se lo pongo en sus manos. Sí. Pero bueno, por último, nada más quería decirte que es que no quiero decirme la pregunta. ¿Qué mensaje te gustaría dejarles a los jóvenes sobre los dones espirituales? Ya por último, para cerrar. Ok. Creo que quisiera decirles que su don es para usarlo, no para esconderlo, que no es para compararse tampoco, es para hacer un cuerpo y crecer y compartirlo con otros, que no les dé pena usarlo. Dios ya hizo la parte difícil, ¿verdad? Ahora nos toca a nosotros responder y que sirvan y que Dios abre puertas, da oportunidades. El don no es nada más para utilizarlo en la iglesia, lo puedes usar en tu escuela, en tu trabajo, con tu familia.
Si tienes a lo mejor el don de enseñanza, no tienes que venir aquí a dar una clase, puedes hablar a tus compañeros de la escuela. Si tu don es de servicio, puedes servir en la iglesia, venir a eventos y trabajar, pero también puedes llevarle palabra de ánimo a alguien. Si algún amigo está deprimido, tú puedes darle exhortación, puedes ir a evangelizar a alguien también que necesite escuchar de Cristo. Entonces, usa tu don dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y que puedas ser usado por Dios es algo que no se compara con nada de lo que tú puedas llegar a hacer en este mundo, sea laboral, familiar o escolar, si estás buscando algún grado o alguna cantidad de dinero o no sé, algún carro. Muchas veces que nos desviamos o nos desvivimos por esas cosas. El trabajar para Dios tiene propósitos eternos, tiene impacto eterno y tú sales bendecido, beneficiado mucho más que cualquier otra cosa. Todo lo demás se va a desvanecer y se va a quedar aquí, pero lo que haces para el reino va a ser para siempre. Y que tengas esa confianza y esa tranquilidad de que Dios no te va a dejar en ningún momento, que cuando vayas a usar tu don no vas a estar solo, cuando vayas a servir, cuando vayas a enseñar, cuando vayas a liderar, cuando quieras ser maestro, si estás nervioso, hazlo nervioso. Y me gustaba mucho una frase que decía una amiga, que el día que no estés nervioso, me gustó mucho, déjalo de hacer, porque quiere decir que ya no te importó. Yo ahorita estoy nerviosa, por ejemplo. Entonces, no es como, yo quiero hablar como Keren. Digo, si es que inspiro a alguien, yo estoy nerviosa ahorita. Y estuve nerviosa hace 20 años también. Y hace 20 años estaba con el aire cortado. O sea, yo no podía hablar. No es broma. La primera clase que di, creo que fue para jóvenes, fue en una casa, era una célula, o los grupos de vida. Y llegó un punto que Keren ya no puede hablar, porque no sabía hablar y agarrar aire. Entonces, sí, me gustó mucho esa frase. Si un día se te quitan los nervios, déjalo de hacer, porque quiere decir que ya no es importante. Sí. Para mí es importante esto, para mí es importante las cosas de Dios. Son cosas que se disfrutan, pero también son cosas que tomo en serio, y que si a ti te pasa lo mismo, que estás nervioso, hazlo, porque no estás solo, está contigo Dios en todo momento, y no hay nada mejor que estar en su camino y hacer las cosas para Él, y que Él siempre va a estar apoyándote y capacitándote y dándote y dotándote de todo lo que necesitas para hacerlo. Ok, muchas gracias. Gracias a ti, Alba, gracias por invitarme. Muchas gracias por venir. Pues con esto cerramos, chicos. Recuerden que hay video todos los lunes, no olviden suscribirse, no olviden dar like, compartirlo. Y pues eso es todo, Dios los bendiga y gracias. Gracias.